Conforme lo vayamos encontrando, nuevamente nos ponemos de pie por reverencia a la palabra. Antes de Mateo, el Nuevo Testamento, está Malaquías, capítulo 3, versículos del 8 al 12, vamos a leer. Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 12. Amén, ¿ya lo tiene? Gloria a Dios. Desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir cuando te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Versículo 11, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y de enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Amén. Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos nuevamente en el precioso nombre de Cristo Jesús por permitirnos no solamente adorarte, sino también tener un tiempo en el cual podemos escuchar tu dulce voz a través de las Escrituras, a través de lo que tú quieres enseñarnos a cada uno de nosotros. Por favor, Padre, te ruego que tú tomes el corazón, el pensamiento de cada uno de los que estamos aquí, Padre, para que podamos comprender y podamos adquirir sabiduría que proviene de ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, puedes tomar tu lugar. Título de esta predicación: Dios no suma, multiplica. Muchas veces nosotros podríamos pensar que yo si le doy algo a Dios, me lo va a regresar doble. Dios no es así. Dios no suma, Dios multiplica. En Dios siempre está el pensamiento de la multiplicación para todo aquel que le busca de todo su corazón. Muy bien. Hay una ilustración, hay una historia que un día leí en una revista. Hablaba acerca de, ¿cómo puedo manejarlo? Como una parodia. Y era que un día estaba el mundo donde estaban los billetitos, las moneditas. Y un día, pues, murieron todos. A ver quién dice, murieron todos. Y se fueron presentando en el cielo, ¿sí? Y el primero que llegó de ellos, ¿quién fue? El billete más grande. Llega, como lo pintan en algunas películas, caricaturas, que está Pedro ahí con las llaves, dejando entrar, dejando pasar a quien realmente era salvo. Y llega el billete de 1,000 pesos. ¿Sí? ¿Cómo creen que haya llegado ese billete de 1,000 pesos? Con mucho porte, ¿sí? Caminando derechito, tocando la puerta amablemente. Y le dijo: Pedro, ya llegué, soy el billete de 1,000 pesos, déjame pasar. ¿Qué creen que le dijo Pedro? No puedes pasar. ¿Por qué? ¿Qué no ves que soy el billete de 1,000 pesos? Sí, no puedes pasar.
Se quedó consternado, preocupado. Dijo, bueno, me voy a sentar tantito aquí a ver si reflexiona Pedro. Y voy a ir viendo, al cabo ahí vienen todas las moneditas, ahí vienen todos los billetes atrás de mí. Y se sienta a un lado y comienza a observar. Llega el billete de 500 pesos. ¿Sí? Igual de similar que el billete de 1000 pesos. Toca la puerta decentemente. Pedro, ya llegué, déjame pasar. ¿Qué le contesta? No te voy a dejar pasar. No puedes pasar. ¿Sí? Se queda ahí platicando con el billete de 1000 pesos y por qué la agarran contra nosotros. Tenemos poder, ahorita van a ver lo que podemos hacer. No lo dejan pasar. Llega el billete, ¿cuál sigue? De 200 pesos y sucede lo mismo. Y ahí se quedan los tres platicando. Llega entonces el billete de 50 y se queda consternado viéndolos a la puerta. ¿Y por qué no han entrado? Es que no nos dejan pasar, pero si quieres toca a ver si te dejan pasar. Dice, bueno, pues voy a tocar la puerta. Toca la puerta. ¿Quién es? Soy el billete de 50, ¿puedo pasar? Y se oye un... Estaba pensando Pedro y dice, bueno, te voy a dejar pasar. Y pasa. Y los otros asombrados, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo dejas entrar? ¿Qué acaso no ves que es de menor denominación? Llega el billete de 20 pesos, toca la puerta. ¿Sí? Soy el billete de 20 pesos, ¿puedo pasar, Pedro? Sí, hasta rechina la puerta, sí, pásale. Y todos consternados afuera, ¿qué está sucediendo? ¿Qué acaso no se dan cuenta quiénes somos nosotros? Llegan entonces las monedas. ¿Qué monedas siguen? 10 pesos. Llega la moneda de 10 pesos, toca la puerta. Soy la moneda de 10 pesos, pásale. Llega la de 5, pásale. Llegan los pesos, imagínense un montón de pesos. ¿Sí? No nada más era uno, eran muchísimos. Y tocan la puerta, más tarde ni siquiera tocaron la puerta y Pedro abre las dos puertas. Pásenle, pásenle. Los otros consternados, ¿qué es lo que está sucediendo? No, esto no puede ser posible. Llegan los 50 centavos, llegan las moneditas de 10 centavos, de 5 centavos y una multitud entrando. Ellos se quedaron, oye, y empezaron a echarle pleito a Pedro. Bueno, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué acaso no sabes quiénes somos nosotros? Pedro les contesta y cierra la puerta y les dice, todos estos estuvieron presentes en las iglesias, pero ustedes casi no los veían en las iglesias, por lo tanto no van a pasar. Tremenda ilustración, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto en los alfolís llenos de monedas? Y esto sucede en todas las iglesias. ¿Cuántas veces hemos visto que está repleto de cambio, pero difícilmente vemos billetes de alta denominación? Muy bien, si ustedes se han dado cuenta, durante mucho tiempo no había predicado acerca de esto, acerca de la economía de la iglesia, acerca de finanzas. Es un tema en el cual puede mover muchas áreas de nuestra vida, de los que vienen, se congregan. Sin embargo, pues Dios lo puso en mi corazón. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad en la iglesia del Señor. Dios no suma, Dios, ¿qué? Multiplica. Vamos a entrar a los puntos. Vamos a estar manejando varias citas a través del cual vamos a estar comprendiendo qué significa el diezmo tanto en el Antiguo Testamento y qué significa la ofrenda en el Nuevo Testamento. Vamos a analizar, vamos a ver 5 puntos acerca de la multiplicación de la cual Dios quiere ofrecer a manos llenas, que Dios quiere dar a cada uno de sus hijos. La primera cita y el primer punto que vamos a ver está en Levítico. Vamos a ir al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y vamos a Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo 27, versículos 30 al 32. El primer punto, si lo quieren escribir, es: Dios multiplica cuando obedecemos su mandamiento. Dios multiplica cuando obedecemos su mandamiento. Dice Levítico capítulo 27, versículos 30 al 32.
Amén, ¿ya lo tienen? Dice a partir del versículo 30: la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor. Si deseas volver a comprar esa 10ª parte del grano o de la fruta que pertenece al Señor, tendrás que pagar su valor más un 20%. Cuenta uno de cada 10 animales de tus manadas y rebaños, sepáralo, es santo para el Señor. Y esto es algo, un mandamiento que Dios estaba dando a su pueblo, un mandamiento en el cual nos invita a que obedezcamos el mandamiento. Recordemos que Dios estaba estableciendo un pueblo diferente. Había muchos pueblos en el mundo en ese tiempo, como hoy en día, pero Dios dijo: voy a hacer una nación diferente. Por lo tanto, Dios establece leyes, Dios establece mandamientos, pero para que pudiera funcionar el pueblo de Dios, en la sabiduría de Dios, Dios piensa en esto y da un mandamiento a todo el pueblo de Israel, y precisamente es esto: vas a separar el 10%. En ese entonces era ¿de qué? De sus granos, de sus frutos, de sus ovejas, de todo lo que cosechaban, ¿verdad? La 10ª parte le pertenecía ¿a quién? Al Señor. Muy bien, hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día, si el Señor y si este mandamiento aplicara tal cual, pues tendríamos unos graneros aquí, ¿verdad? Tendríamos unos establos, ¿sí? Puesto que cada persona traería tanto los animales, el primogénito de cada rebaño, los cereales, el trigo, la avena, lo que ustedes quieran, y tendríamos lleno, ¿verdad? Pero ¿a poco tú puedes traer fruto? ¿A poco tú puedes traer un animal? Imagínate que de repente mi hermana Fabiola entrara con una vaca. No se puede, ¿verdad? Hoy en día Dios tiene este mismo principio, el 10%, ¿sí? Pero obviamente no vas a traer vacas. Tú no tienes un establo, tú no trabajas en un establo, ¿verdad? Dios te ha dado diferentes trabajos, Dios te ha dado diferentes habilidades, ¿sí? Pero en ella aplica este mismo principio. El principio es que tú traigas de lo que Dios te haya dado el 10%. Y ahorita más adelante vamos a explicar todo esto. ¿Qué pasa cuando no obedecemos? ¿Qué pasa cuando hay desobediencia en tu corazón? Simplemente estás diciéndole a Dios: Dios, ese mandamiento que tú me estás dando ya no aplica para mí. Ese mandamiento que tú me estás dando, yo no lo quiero obedecer. Déjame decirte que los grandes problemas que tiene nuestra sociedad es porque cada uno de nosotros decidimos en una forma intelectual y sabia el violar todas las leyes, el violar los mandamientos de Dios. Yo he hablado que muchas veces en las iglesias están los supercristianos, que son más inteligentes que Dios, que lo que Dios dice no está aplicando a nuestro corazón, no aplica a nuestras vidas, y mucho menos aplica a mi bolsillo. Hermanos, debemos de tener cuidado con esto. El Señor, una y otra vez, vamos a ver en la palabra, en el Antiguo Testamento, que esto aplicaría por todas las generaciones, ¿sí? Perpetuamente. El Señor no cambia. El Señor es el mismo desde que creó el cielo y la tierra, desde antes de Génesis hasta Apocalipsis. Dios sigue siendo el mismo. Entonces, Dios multiplica cuando obedecemos su mandamiento. Pero déjame decirte que siempre el ser humano, el cristiano y no cristiano, quiere más información. Ok, voy a traer mis diezmos, ¿sí? Vas al cajero, tus 10 minutos de gloria, como siempre lo digo, ¿sí? 10 minutos, pero empiezas a descontar, y te queda prácticamente nada. Pero eso sí, puedes decirle al Señor: está bien, Señor, si tú me pides esto, yo te lo voy a dar. Pero hay muchos que siempre quieren más información. Había una persona que un día dijo: sí, Señor, yo voy a diezmar, pero voy a estar observando muy bien, con estos ojos que Dios me dio, hacia dónde se va ese dinero.
¿sí? Lo prepara, lo mete en un sobre, lo trae al alfolí, ¿sí? Hasta lo marcó con letras rojas y marquitos rojos para que resalte, ¿sí? Y empezó a seguir su dinero. Dijo, a ver, ya lo están contando, y ahí estaba pegado a la puerta, ahí viendo, a ver, ¿hacia dónde se va mi billete? ¿Sí? Porque me costó trabajo diezmar. Y siguió el dinero, y lo siguió, y lo siguió. ¿Será correcto esto? Hermano, debes de entender el principio de Dios. Es un mandamiento para empezar. Si Dios te dice, ven y preséntate delante de Dios, y presenta tu corazón, y presenta tu diezmo, presenta tu ofrenda, solamente como hijos de Dios tenemos la obligación de hacerlo. No importa hacia dónde se va, no te debe de importar en qué se gasta, mejor ponte a orar en ese tiempo, ¿sí? Para que sean bien invertidos los recursos que entran hacia la iglesia. Por eso es que mucha gente no se acerca a las iglesias. Por eso es que mucha gente, aún dentro del ámbito cristiano, muchos deciden escuchar la palabra de Dios, pero no quieren diezmar, no quieren ofrendar. ¿Por qué? Porque concluyen diciendo que todas las iglesias solamente son un negocio. ¿Será un negocio? Sí, en algunas partes, pero es un principio bíblico. Dios va a dar el justo pago a cada quien según lo que haya hecho, dice la palabra. Si algunos hacen uso indebido de lo que es en la economía en la iglesia, Dios un día dará el justo pago, ¿sí? Más le valiera aquella persona, ¿sí? No hacer esto. ¿Por qué? Porque está violando el mandamiento de Dios. Amén. Segundo punto. Dios multiplica porque es su idea, y este punto me encanta, y ahorita vas a ver por qué. Dios multiplica porque es su idea. Vamos a Deuteronomio capítulo 14. Y tú vas a decir, ¿y por qué a Dios se le ocurrió el que tendríamos que traer una parte de lo que gano a su casa? Bueno, ahí viene el porqué. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 y 23. Dice así: deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la 10ª parte de todo lo que coseches cada año. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Pon atención en esto. Y cómelo allí en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica, pon mucha atención en esta última frase, esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. ¿Te enseñará qué? A temer siempre al Señor tu Dios. Le dice al pueblo, así aprenderás. ¿A través de qué? De la práctica del diezmo, ¿verdad? A través de la práctica de la ofrenda, ¿sí? Siempre lo he dicho, cuando tú te acercas al diezmo en el tiempo de ofrendas y de diezmos, no estás llevando tu dinero. Más adelante vamos a ver que Dios es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita nada, ¿sí? Es más, Él no necesita tus miserias. Perdón que use esta palabra. Él no necesita tus limosnas. Él es el dueño de todo. Pero hay un principio que Dios estableció y estaba en la idea de Él. Dijo, para que mi pueblo no se aparte tan fácilmente de mí, voy a establecer un mandamiento y voy a establecer un principio de tal forma que cada que vengan y traigan eso a mi casa de oración, aprenderán a temer el nombre del Señor. Esta palabra es muy fuerte. La palabra temor a Dios, el temer a Dios. ¿Tú temes a Dios? Para empezar, ¿qué es el temor a Dios? Tenerle miedo a Dios de que si no le traigo, Él me va a castigar y me va a mandar un rayo y me va a enviar pobreza. En parte sí, según como lo quieras tomar. Pero Dios sí necesita. En el corazón de Dios estaba pensando en cada uno de nosotros.
Por lo tanto, establece un mandamiento. Dice, cada vez que traigas esto, aprenderás a no olvidar el temor de Dios. Amén. Temer significa no tenerle miedo a Dios, sino temor a hacer las cosas malas delante de Dios. ¿Sí? Temer habla de un corazón enseñable. ¿Tú eres un corazón enseñable? ¿O eres como esa persona que sigue los diezmos y a ver a dónde va mi billete? Recuerda que los billetes grandes jamás entraron en la iglesia, por eso no los dejaron entrar al cielo. El temor a Dios es no ser soberbio, es consagrarnos, es buscarlo con todo nuestro corazón, es congregarnos para aprender. Tú tienes el temor de Dios, te gusta, cada vez que hay una reunión, te gusta asistir para aprender más de Dios. ¿Cómo es la forma que te acercas delante de Dios? ¿Cómo es la forma y qué hay en tu corazón cada que te acercas a la iglesia o a algún hermano para que te hable de las cosas de Dios? ¿Hay temor de Dios? Déjame decirte, aparte de esto, el temor de Dios hoy en día se ha perdido como no tienes idea. Te lo puedo demostrar tanto en la Biblia, te lo puedo demostrar tanto en las iglesias, con nuestra forma de ser, de pensar, de actuar. Si tú te vas a una Biblia, hoy utilizamos una versión moderna, ¿verdad? Nueva traducción viviente. Si tú te vas a una Biblia anterior, muy anterior, puedes ver el grado de respeto con que se menciona el nombre de Dios. Se ha perdido. Estas versiones ya no manejan Jehová, ya no manejan Dios, ya no manejan mucho el Todopoderoso, manejan simplemente la palabra Señor. Si lo alcanzas a comprender, la palabra Señor engloba muchas cosas. Sin embargo, en nuestra manera de hablar utilizamos mucho esta palabra, ¿verdad? Señor Juárez, Señor X y X. Se pierde el respeto. ¿Qué pasa cuando tú vienes a la iglesia? Se ha perdido mucho el respeto. Veo a personas que están con celulares, jóvenes, adultos. Se pierde el respeto mientras está alguien hablando al frente, otro está haciendo otras cosas que no tiene que estar haciendo. Se ha perdido el temor a Dios. Si no tienen ese temor a Dios, por supuesto que menos le va a interesar diezmar y ofrendar. ¿Por qué? Porque está violando completamente los decretos, los estatutos que Dios ha puesto. El Señor no se equivoca y te dice: te permito que hagas esto para que aprendas a temer al Señor, para que no te olvides de Dios. Salud. Si no tuviéramos el temor de Dios, sería fácilmente olvidarnos de Dios. Dios empieza a prosperar tus pasos, empieza a prosperar tu negocio, empieza a prosperar tu vida, de tal forma que si tú no tuvieras el temor a Dios, o si no tienes el temor a Dios, fácilmente a través del dinero, a través del trabajo, tú te puedes olvidar de Dios inmediatamente. Y pensó Dios: ay, bueno, tengo una buena idea. Para que mis hijos no se pierdan en esto, voy a establecer que cada año, aquí manejaban cada año, se acuerden de mí. Que cada año aparten la 10ª parte de todo lo que hayan adquirido. Yo solamente voy a pedir el 10% para que haya alimento en mi casa, para que no falte nada, y les voy a dejar para que gasten ¿un cuánto por ciento? Un 90% en lo que tú quieras. Esto habla del amor de Dios. Un principio bíblico. Y en este punto número 2, Dios multiplica porque es su idea. Dios siempre nos va a enseñar. Dios siempre va a enseñarte a que tú tienes que dar. ¿Para qué? ¿Para qué es este principio? Para que aprendas a temer al Señor. ¿Cuántos de aquí temen al Señor? ¿Sí? Oh, vuelvo a decirlo, no es tenerle miedo. No es porque si no le doy, Él me va a castigar. No. Es porque amas a Dios, porque reconoces que Dios te ha dado todo lo que tú tienes en este momento y puedes disfrutar de ese 90% tan grande que Dios te ha dado. Pero luego te preguntas: ¿y por qué no me alcanza? Imagínate que fuera al revés: Dios te da el 10% y se queda con el 90%. Te apuesto que habría bendición. Sin embargo, en el corazón de Dios nace esta idea. Hay una idea: voy a pedirles que den el 10% para que aprendan así
a temer al Señor. Vamos a leer nuevamente ese pasaje para que te quede bien claro. Capítulo 14, versículo 23. Dice así: lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios te elija, para que su nombre sea ¿qué? Honrado, y cómelo allí en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Amén. Esta práctica, ¿qué dice? Te enseñará siempre a ¿qué? A temer el nombre de Dios, porque eso fue idea de Dios. Punto número 3. Dios multiplica para el sostenimiento de ministros. Dios multiplica para el sostenimiento de ministros. De ahí nos vamos a Números, un libro atrás. Regrésate tantito en tu Biblia. Números capítulo 18, versículo 21. Números capítulo 18, versículo 21. ¿Ya lo tienen? Dice así: en cuanto a la tribu de Leví, tus parientes los recompensaré por su servicio en el tabernáculo, en lugar de una asignación de tierra. Les daré ¿qué? Los diezmos de toda la tierra de Israel. Amén. ¿De qué está hablando esto? En ese momento, pues Dios estaba repartiendo tierras. Dios había prometido llevarlos a una tierra donde fluye leche, miel, ¿sí? Y abundancia, y tierras hermosas, tierras en las cuales el pueblo de Dios nunca trabajó ni sembró, solamente llegó, adquirió, ¿sí? Por medio de destituir o quitar o destruir a todas las naciones que estaban alrededor, y pudieron tomar la tierra prometida que Dios les había dado. Dios, a través de cada guerra, a través de cada paso, bendecía el caminar de su pueblo, hasta que llega un día en el cual pues van a adquirir las tierras prometidas. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Empieza a repartir las tierras entre las tribus de Jacob, de Israel, pero cuando llega a la tribu de Leví, imagínense, debió de haber sido algo sorprendente. Que Dios te diga: bueno, tú, tribu de Efraín, te voy a repartir tantas hectáreas de tierra, puedes hacer y deshacer lo que tú quieras. Y a esta otra tribu le doy esta otra parte, y a esta tribu le doy otra parte, y a esta tribu le doy otra parte. Pero cuando llega a la tribu de Leví, le dice: a ustedes no les voy a dar ni un pedacito de tierra. ¿Qué sentirías? ¡Ay! ¡Qué malo!, ¿verdad? El Señor les dice: no te voy a dar nada, porque mi porción que te pertenece soy yo. Pero eso sí, en el plan de Dios estaba el cubrir las necesidades de cada uno de estos levitas. ¿Cómo lo hizo? ¿A través de qué? A través de los diezmos. Volvemos a leer el versículo 23 para que podamos entender esto. ¿Estamos qué? Capítulo 18, versículo 23, me perdí un poquito. Dice: únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa cometida contra ustedes. ¿Sí estoy ahí? Ok. Los levitas no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas. Por lo tanto, ¿qué es el diezmo? ¿Para qué es el diezmo? Bueno, pues Dios dice: va a haber una tribu especial que se va a dedicar al servicio en el tabernáculo de reunión. ¿Qué era el tabernáculo de reunión? Haz de cuenta que era como una iglesia donde nosotros estamos, solamente que no había acceso a dos lugares. Al lugar santo estaba dividido en tres áreas. El atrio exterior, donde llegaban las ofrendas, donde tú llegabas y presentabas tu ofrenda. El sacerdote o los sacerdotes que ministraban en ese lugar servían y podían entrar al lugar santo. Pero había otro lugar
que estaba separado por una cortina. ¿Qué había allá adentro? El arca del pacto, y eso es conocido como el lugar santísimo, donde la presencia de Dios está. Si recordemos, si tú lees la palabra de Dios, que durante el día había una columna como una nube, ¿verdad?, sobre ese lugar, pero de noche había una columna de fuego. ¿Sí? Entonces dice Dios, solamente esta tribu no va a tener heredad entre todo lo demás, pero esta tribu es la que se va a encargar de servirme. Pero para que haya un sustento para estos ministros que van a servirme, ¿sí?, tengo una idea, y establece Dios el diezmo. El diezmo, una para que, y tiene doble ventaja, una para poder proveer el alimento a todos los que trabajaban ahí, pero también, el punto anterior que vimos, para que aprenda el pueblo a no olvidarse de Dios y tener temor de Dios. Muy bien, punto 3. Dios multiplica para el sostenimiento de mis ministros. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Te hago una pregunta. ¿El ministro come? ¿Los que sirven en el templo comían? ¿Vestían? ¿Sí? Vamos a transportarlo a hoy en día. Hay muchos ministros en la obra de Dios, ¿sí? Tenemos dones, talentos, habilidades, gente sirviendo tiempo completo, gente que dedica su tiempo para la obra de Dios, llamados levitas también. Todos ellos comen, todos ellos visten. ¿Tú crees que a ellos no se les antoje ir a algún lugar a comer con su familia? Claro que sí. ¿Qué pasa cuando tú detienes o brincas el mandamiento de Dios? No me contestes, solamente medita. El ministro vive bien. Escucha bien lo que te voy a decir. El ministro que sirve a Dios vive bien o solamente da vergüenza. Duro, ¿verdad? Mis padres me platican acerca de cristianos que vivieron, bueno, nuestros abuelos, ¿verdad? Más bien, y aún mis padres. Platican de hermanos que servían y que murieron en total pobreza. Eso sí, llenos del Espíritu Santo. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Dónde estuvo el problema? Cuando yo decidí servir al Señor tiempo completo, ya hace varios años, unos 10, 15 años, recuerdo las palabras de mi papá y de mi mamá diciendo: ¿y de qué vas a vivir? Yo me preguntaba: ¿y por qué me dijeron eso? ¿Qué no les da gusto? ¿Qué no les da gusto que voy a servir a Dios con todo mi corazón? Yo veía a los demás sirviendo con un gozo, con una alegría, ¿sí?, sin importar las carencias. Sí, el mismo apóstol Pablo mencionaba estas carencias, ¿verdad? Los mismos padecimientos que estamos cumpliendo nosotros se van cumpliendo alrededor del mundo. Pero ¿dónde está el problema? Yo me preguntaba: ¿y por qué mis padres me contestaron de esa forma? Ya después yo me quedé enojado en ese tiempo con ellos. Sí, no dejé de hablarles, pero sí estaba dolido mi corazón por su comentario tan fuerte que me habían dicho. Después ya en unas pláticas me mencionaron todo el padecimiento que mis abuelos, y que, bueno, sí, principalmente de mis abuelos, que habían tenido por causa de esto. Algunos habían sido bendecidos, como en el caso de mi abuelo, está mi tía aquí, que pues Dios le dio un negocio y a través de ese negocio pudo plantar iglesia y pudo levantar cimientos y todo. Pero había muchos quienes no tenían esto. Hoy muchos ministros, hoy en día, son perseguidos por causa del Evangelio. Hoy muchos ministros están decididos a dar su vida por el Evangelio, pero déjame decirte que están en condiciones de extrema pobreza. Tú como hijo de Dios, ¿no te gustaría que esta iglesia fuera una iglesia de tal poder en el buen sentido de la palabra, de poder alimentar una familia pastoral? Familias que han salido a otros lugares para predicar el Evangelio, familias, aún puedo decirlo, que están sirviendo dentro de esta iglesia y que tienen necesidades.
Hermano, cada vez que tú brincas un mandamiento de Dios, principalmente cuando tiene que ver con economía, estás diciéndole a Dios: no me interesa tu obra. Por lo tanto, si no me interesa tu obra, mucho menos me interesan los que sirven en tu obra. Frenas el evangelio, frenas las buenas noticias que Dios puede dar a muchas personas. Debemos de meditar en esto. Dios multiplica para el sostenimiento de muchos ministros. Dios solamente está pidiendo el 10% de todo lo que Dios te va a dar. Ahora, cuando tú comienzas a dar, viene la multiplicación. Lo vamos a ver en el último punto. ¿Qué pasa cuando la iglesia es desobediente? Y hay un ejemplo muy claro. Vamos a Primera de Timoteo, Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, versículo 5, capítulo 5, perdón. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice así: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien que remunerados. En particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: todo el que trabaja merece recibir su salario. La primera parte nuevamente: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. ¿Qué dice la versión 60? Que los ancianos que sirven deben de ser tratados con doble honor. Yo hago una pregunta aquí, amada iglesia. ¿Ustedes tienen en alta estima a los líderes de esta iglesia, a los ancianos, a los diáconos de esta iglesia? ¿Los tenemos en doble honor? Yo voy a aterrizar más esto todavía. ¿Cuántas veces te has acercado a un ministro que sabes que sirve en esta iglesia y has escuchado algún problema que él tiene y le has ayudado? Escuchaba una predicación cuando estaba escuchando esto, cuando estaba estudiando esto, y decía un pastor, más bien no era un pastor, le hicieron la pregunta: ¿cómo piensa un judío ante el diezmo? Y me llamó mucho la atención lo primero que dijo. Dijo: mientras unos están en opulencia, otros están en pobreza. Mencionaba y puso el dedo sobre los cristianos. Dijo: el problema de los cristianos no es el diezmo, que si la ofrenda. Dice: el problema de los cristianos es que cuando viene alguna persona con necesidad delante de ellos, en lugar de darles, solamente dicen: déjame orar por ti. Y oran por ellos y los despiden con sus problemas y los despiden con sus situaciones que están atravesando. Esto cautivó mi corazón. Debemos de ser una iglesia fuerte, unida. Debemos de ser una iglesia obediente a Dios. Me gustaría que esas despensas no estemos entregando 2 despensas al mes. ¿Sí? A través de la bendición que puede derramar, a través de la multiplicación que Dios quiere dar, era para que repartiéramos semanalmente una despensa. De repente se han acercado personas con una carencia económica y se pueden acercar a ti. Ten cuidado, porque dice la palabra: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día del juicio Dios tendrá misericordia de él. Cada vez que nosotros negamos, ¿sí?, el dar, el mostrar una ayuda, mostramos una apatía delante de Dios. Y Dios, ¿sabías que Dios defiende al pobre? ¿Sabías que Dios defiende a la viuda? ¿Sabías que Dios defiende a sus ministros? Hermanos, Dios quiere tratar con nosotros, y una forma de hacerlo es a través precisamente del bolsillo de cada uno de nosotros. Dios multiplica para el sostenimiento de ministros. Punto número 4. Dios multiplica por tu gratitud. Apúntalo bien. Dios multiplica por tu gratitud. Vamos al Salmo
capítulo 50. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Tu diezmo, tu ofrenda? ¿Qué quiere Dios? ¿Te has preguntado eso? Vamos a verlo, Salmo capítulo 50, versículos 7 al 15. Dice así, Salmo capítulo 50, versículos 7 al 15. Escucha bien. Oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Estas son las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, tu Dios. No tengo quejas de tus sacrificios, ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente. Pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos, y soy dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas, y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo de sangre de cabra? Haz que sea la gratitud tu sacrificio a Dios, y cumple ¿qué? Los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas, y yo te rescataré, y tú me darás la gloria. ¿Le hará falta algo a Dios? Entonces surge una pregunta: ¿por qué Dios entonces pensó en el diezmo y en la ofrenda? Dios no necesita nada. Dios al contrario quiere bendecirte. Dios al contrario quiere que cada que te acerques no sea solamente por cumplir algo más o un requisito más. Lo que Él quiere, ¿qué es? Versículo 14. Haz que sea la gratitud tu sacrificio a Dios, y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. La primera parte: haz que la gratitud sea tu principal sacrificio. ¿Vas a hacer algo para Dios? ¿Sí? Acércate con gratitud. Ciertamente en el Antiguo Testamento se manejaba mucho la palabra diezmo, ¿sí? Y tiene que ver con ganado, tiene que ver con todo eso. Muy bien, pero puede aplicar también a nuestros días. Gracias al Señor Jesús acabó toda esa maldición. Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo rompió esa maldición que estaba sobre nosotros, ¿sí? Pero Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Hay un principio que Dios estableció para su iglesia desde tiempos antiguos, ¿sí? Aún antes de la ley mosaica, ¿sí? Ya se practicaba el diezmo. Pero Dios establece eso para que aprendas a no olvidarte de Dios, y para el sostenimiento de su misma iglesia, ¿sí? A través de diezmos, a través de ofrendas, la forma en como tú quieras dar, ¿sí? Pero siempre que te acerques a Dios, y esto lo dice 2 Corintios 9:7, ¿cómo debes de acercarte? Que dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ¿sí? No con temblor cada que lleves tu diezmo ahí al alfolí, no con tristeza, no con necesidad, ¿sí? Necesidad, ¿por qué? Porque puedo decirle a Dios: Dios, si yo te doy, tú me das. No, no es así. Dame, hijo mío, hoy tu corazón. Dios quiere que cada que hagas algo lo hagas con gratitud, que no lo hagas de mala gana, ni pensando en que si está bien, si está mal. Tú solamente obedece a Dios, cumple con lo que Dios te pide, y Dios va a bendecirte. Dice 2 Corintios 9:7: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Principio bíblico, ¿sí? Más bienaventurado es dar que recibir, ¿sí? Hay muchos que solamente quieren estar, recibe, pero no estamos dispuestos a dar nada. Muy bien, y cuando no das, acuérdate, se frena el evangelio del Señor Jesús, y dice el Señor Jesús que todo este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo, ¿sí? Y cada aportación que tú ofrezcas delante de Dios, con un corazón recto delante de Dios,
va a aumentar y va a revolucionar, ¿sí?, la gran obra de Cristo. A Dios no le hace falta nada. Dios solamente quiere tu corazón, y a través de ese corazón Dios va a enviar multiplicación. Dios va a bendecir a manos llenas tu vida. Malaquías 3:10. Regresamos ahí a Malaquías 3:10. Dice de la siguiente manera: traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande, ¿sí?, que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Dice, inténtenlo. Nuevamente repito esa palabra: inténtenlo, pónganme a prueba. Estas son unas palabras muy fuertes de parte de Dios. Dice Dios que no comparte su gloria con nadie. ¿Sí? Dice la palabra que Dios no puede ser tentado, ¿sí?, ni puede tentar a nadie, porque Él es santo. Esta es la única parte en la Escritura que Dios invita a cada uno de sus hijos, ¿sí?, a que se acerquen con un corazón humillado delante de Él, y dice: pruébame en esto, tráeme tu diezmo, tráeme tu ofrenda, pruébame en esto. La única parte en la Biblia que Dios permite que lo pruebes. ¿Cuántos quieren intentarlo? No levantes tu mano así, levanta así, con fe. Esto se lo ha dicho el Señor a quienes no creen. Si tú eres una persona fiel a Dios, si tú eres una persona que durante un largo caminar con Cristo, como cristiano, lo has hecho, déjame felicitarte, gloria a Dios por tu vida. Si no lo estás haciendo, escucha la palabra del Señor. El Señor mismo te está diciendo: inténtalo, pruébame en esto, ponme a prueba, dice el Señor, verás si no te bendigo. Ponme a prueba en esto y verás si no abro las ventanas de los cielos sobre tu hogar, sobre tu iglesia, ¿sí?, sobre tu bendición, con toda bendición. Abriré las puertas de los cielos hasta que sobre y hasta que abunde. En el Antiguo Testamento, déjame explicarte cómo era cuando recababan el diezmo, las ofrendas. Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando el apóstol Pablo estaba juntando las ofrendas, en las sinagogas había como que una cajita atrás, donde no había como tal ofrenderos como los tenemos hoy en día, sino solamente había una ranurita en la cual aventaban el dinero, ¿sí?, en la cual llegaban y daban su diezmo, daban su ofrenda, ¿sí? Eran unas cajotas muy grandes. Dice el Señor: prueben esto y verás si no hago una abundancia tal como tú nunca la has visto. Muchas veces como iglesia nosotros mismos frenamos la bendición. Yo al principio decía: Señor, cuando mandamos a hacer las cajitas, dije: ay, están bien chiquitas. Ha pasado el tiempo y digo: ay, Señor, llénalas, por favor. Debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Pero yo te voy a invitar a algo: que cada que tú des tu diezmo, tú te pongas a orar también. ¿Cuál va a ser tu oración? Señor, bendice todo lo que entre a las arcas de la iglesia, de tal forma que quienes lo manejan, en este caso la tesorera, puedan tener sabiduría para poder hacer cada pago. Que pueda el comité representativo de esta iglesia, que son los diáconos, junto con el pastor y la tesorera, el poder administrar correctamente los diezmos y ofrendas. Doy gracias a Dios porque últimamente libramos la renta, pero sobró un extra, ¿verdad? ¿Qué creen que podemos hacer con ese extra? Se pintó, no sé si te has dado cuenta. Se comenzaron mejoras en la iglesia, se compró un bote nuevo, se está pintando el salón,
¿sí? Y hay tanto que hace falta. Me gustaría que llegáramos a tal punto de que esta iglesia pudiera sostener unas 3 familias misioneras en otro país o bien en otro estado de la República. ¿Sí? Queremos llegar a tal punto. Un detalle que estoy omitiendo. ¿Sabías que el único país que no tiene deuda externa es Israel? ¿Sabías esto? El único país que no tiene deuda externa, o sea que ha pedido dinero para poder sobrevivir, es Israel. ¿Por qué crees que sea esto? Por la fidelidad a Dios. Porque decidió el pueblo creerle a Dios. Si tú te metes a internet te puedes encontrar que sí, ciertamente Israel es uno de los pueblos más atacados en el mundo, ¿sí? Pero es uno de los países más ricos del mundo. En esos países se maneja mucho el oro. Si tú vas y en lugar de comprar en una maquinita en la tienda palomitas, chicles, ¿qué crees que hay? Lingotes de oro. Dios es fiel a su palabra. En un tiempo Estados Unidos apoyó la obra misionera. En un tiempo Estados Unidos apoyó a todo lo que se dijera cristiano. La palabra, salieron grandes misioneros hacia diferentes partes del mundo. Y esto sigue repercutiendo, aunque ya no lo buscan con todo su corazón, pero sigue la bendición repercutiendo a través de los años. ¿Sí? Estoy hablando del país más poderoso del mundo. ¿Por qué? Porque ellos entendieron este principio. Nosotros somos una iglesia que podemos abrir nuestros ojos, que podemos abrir bien nuestros oídos y podemos tener la bendición de Dios. Punto número 5. Dios multiplica tu bienestar económico. Ahí en el libro de Malaquías 3:10 te dice, si no lo haces, te vas a acarrear maldición. La Reina Valera habla acerca de una langosta. ¿Qué es una langosta? ¿Sí? Un animal que llega y ataca todos los sembradíos, ¿sí? De tal forma que se los come, los destruye. Bueno, te lo voy a ejemplificar. Es como si llega dinero a tu mano, te lo echas en el bolsillo, pero en tu bolsillo está roto y se te sale el dinero y de repente dices, oye, si tenía mucho dinero y de repente se me acabó y no me alcanzó para nada. ¿Sí? Esa es la maldición de la palabra. Si no lo haces, te acarreas maldición, acarreas pobreza y la langosta viene. Y también de repente cuando tú crees que todo está bien, de repente viene enfermedad en tu casa, de repente viene una situación difícil en tu hogar. Pero ¿qué es la otra consecuencia? Si lo haces, ¿qué crees que vas a recibir? Bendición, ¿sí? Multiplicación de Dios, ventanas abiertas. Debemos de ser atentos a la voz de Dios. Dice el Señor, inténtalo, pruébame en esto y verás cómo te bendigo. Y no solamente está hablando el Señor de darte economía a manos llenas, ¿sí? Dios te va a dar lo que tú necesitas. Dios te va a dar salud. Dios te va a dar un bienestar económico. Dios va a quitar los problemas en tu hogar. Dios va a quitar las enfermedades que aquejan en tu hogar. Dios va a quitar todo tipo de maldición en tu hogar por cuanto tú eres obediente a Dios. Tu diezmo, ¿sabías que tu diezmo tiene relación con tu bendición económica? ¿Sí? Cuando tú das, este es un principio que yo lo he observado muchas veces, A veces no traigo ni un peso en la bolsa, pero cuando doy se me acerca casualmente, vengo en el camino y se me acerca alguien que me dice, oye, me ayuda para mi pasaje, o me da de comer, o me da para un taquito, y yo con el cambio contadito. ¿Qué hago? Yo lo he comprobado una y otra vez. Saco lo que traigo, se lo doy. ¿Qué creen que pasa? Dios no es deudor de nada. La multiplicación llega. De repente llega de donde menos lo pienso, ¿sí? Y tengo la facultad de poder bendecir a otra persona. Y parece que hasta se forman en mi vida, Y nada más salgo a la calle y formaditos uno tras otro.
Y me da risa porque mi esposa, en lugar de decir, ay, dale, ¿sí? No, me voltean a ver los dos chiquitos, y mi esposa me voltea cuando alguien pide. Y ya nada más estiran la mano, y yo, pues ya saben que siempre voy a dar. Saco de mi bolsillo, les doy y les estoy enseñando a mis hijos este principio, que den, ¿sí? Que piensen en el pobre y que Dios va a multiplicar, y de veras que Dios multiplica. Cuando no hay alimento en la casa, de repente llega el alimento de no sé dónde. Cuando hay que pagar alguna cuenta, el dinero llega. Cuando hay que cubrir una necesidad de la iglesia, debemos de ser los primeros en suplir esa necesidad. El dinero va a llegar. Lo he hecho esto una y otra vez, ¿sí? Y lo doy como testimonio para que ustedes también aprendan a vivir por fe delante de Dios. En el Nuevo Testamento, como tal, no se maneja la palabra diezmo. De hecho, no hay ninguna alusión en que te diga que ya no tengas que diezmar. ¿Sí? Si tú eres de las personas que ofrendan, ¿sí? Ofrenda, pero te voy a hacer una observación solamente. Preocúpate de que tu ofrenda sea mayor que tu diezmo. Dios te va a bendecir, ¿sí? Ciertamente ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero no olvides este principio bíblico que nació en el corazón de Dios. No olvides este principio bíblico, que Dios quiere bendecir tu vida, que quiere que aprendas, que temas a Él, que lo busques con todo tu corazón y que pienses en todas las necesidades, tanto de la iglesia como de los que están afuera. Hay mucha necesidad y Dios está esperando solamente tu corazón, tu fidelidad, tu amor a Dios derramándose hacia los demás. ¿Amén? Muy bien, te invito a ponerte de pie. Cierra tus ojos. Vamos a ver. Bendito Dios, gracias te damos, porque tu palabra no regresa vacía, sino cumple el propósito por el cual envías. Padre, gracias porque tú nos enseñas principios bíblicos, principios de un Dios de amor lleno de misericordia, en donde piensa todos los detalles. Gracias, Señor, porque tú eres el dueño del oro y de la plata, y que tú no nos pagas conforme a nuestras obras, ni lo que realmente mereciéramos. Dice tu palabra que tú haces salir el sol sobre buenos, sobre malos, sobre justos también. Es obra de tu gran misericordia, Señor. Aún tú pensando en este principio del diezmo, Señor, dando una bendición del 90% para tu pueblo, para los que te buscan, aún para aquellos que aún no te conocen. Padre, permítenos el poder atender a tu palabra con prontitud, el poder atender, Señor, las necesidades de tu pueblo. Dice el Señor, para que haya alimento en mi casa, para que no haya escasez dentro de mi casa, que es la iglesia. Padre, permítenos a cada uno de nosotros ser fieles contigo en cuanto a los diezmos, en cuanto a las ofrendas, de tal forma, Señor, que haya el dinero suficiente para poder engrandecer tu obra. Tú dijiste, Señor, antes de partir, por tanto, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Padre, para esto tú bien habías pensado que para poder lograr eso hay un principio, el principio del dar. Padre, podemos ver en las cartas de Pablo que muchas iglesias aportaron ofrenda para el sostenimiento de quienes servían, y el Evangelio fue prosperado a cada lugar que iban. El Evangelio prosperaba día en día, y es por eso que esa gran obra, a través de esa ofrenda, ese diezmo que dieron, es por eso que podemos estar en este lugar, escuchando tu palabra, adorando tu santo nombre. Padre, pero esto no es suficiente aún. Todavía falta mucho. Por eso te pedimos, Padre, que tú nos permitas a cada uno de nosotros ser fieles contigo, que permitas que cada uno de nosotros podamos entender bien, Señor. Tú dices en tu palabra, inténtenlo. Padre, permítenos intentar esto. Si aún
a alguno de los que están aquí no tiene fe, permite que pueda tener esa fe necesaria y puedan probarte en esto, Señor. Tú has prometido que abrirías las puertas de los cielos hasta que sobreabunde, Señor. Por favor te pedimos, aumenta nuestra fe, Señor, y no permitas que lo que hay en nuestro bolsillo, Señor, el restringirlo sea un obstáculo para acercarnos a ti, sino al contrario, Señor. Permítenos dar con ese amor, con esa gracia que tú permites, Padre, para poder sostener tu obra, sostener a ministros, sostener, Señor, aún para el sostenimiento de este lugar. Permite que cada uno de nosotros podamos dar en nuestro corazón, no con tristeza, no por necesidad, Padre, porque tú amas ciertamente al dador alegre, al que se acerca a ti con todo su corazón. Padre, te quiero rogar, aprovechando esto, que tú bendigas las personas que trabajan, aquellos que tienen negocios, Señor, que sean prosperados. Que, Padre, no olviden este primer mandamiento que estamos escuchando, sino que puedan atender a esto y esos negocios y esos lugares donde mis hermanos trabajan puedan ser bendecidos en gran manera. Bendice, Señor. Si alguno de aquí no tiene trabajo, quiero pedirte que tú concedas y abras las ventanas de los cielos y pueda encontrar trabajo, que pueda ser de bendición, Padre, para el sostenimiento de su familia primeramente, pero también para el sostenimiento de tu obra, Señor. Gracias, Padre, porque tú no te equivocas, en ti está la sabiduría. Tú eres, Señor, quien nos mueve. Aún tú has dicho que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Gracias porque tú envías esto a nosotros y podemos decir que tenemos temor a Dios, por lo tanto hallamos sabiduría en ti. Gracias te damos, Padre. Bendice los diezmos y ofrendas que también van a ser levantados en este lugar. Padre, bendice cada corazón. Si alguno no tiene, Señor, te pido que tú le bendigas. Oramos, Padre, y damos gracias en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano. Puedes pasar, diezmar, ofrendar. Que Dios te bendiga.